Bien chicos, vamos a ver a continuación las propiedades, ¿sí?, que se cumplen al trazar bisectrices en los triángulos, ¿ya? Dependiendo de las bisectrices, ¿ya?, si es interior o exterior, ¿sí?, estos al intersectarse forman ángulos y las medidas de esos ángulos se pueden determinar siguiendo las siguientes propiedades. Primera propiedad. La primera propiedad me dice, la propiedad A, me dice que el ángulo que forman dos bisectrices interiores en un triángulo, en este caso se refiere al ángulo X, ¿sí?, el ángulo que forma entonces dos bisectrices interiores en un triángulo es igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo interno, o sea, del ángulo al cual no pasa la bisectriz. ¿Ya? Muy bien, entonces si tenemos nosotros una figura similar donde me están pidiendo hallar el ángulo que se forma por dos bisectrices interiores y tengo como dato este tercer ángulo, entonces utilizo esta fórmula y puedo hallar la medida de ese. ¿Ya? Muy bien, primera propiedad. Segunda propiedad me dice que el ángulo que se forma por la intersección de dos bisectrices exteriores, o sea, por ejemplo acá como este ángulo X, este ángulo X es el que se forma por esta bisectriz exterior y por esta otra bisectriz exterior. ¿Qué me dice la propiedad? Que la medida de ese ángulo, que está formado por esas dos bisectrices exteriores, es igual a la resta de 90 grados menos la mitad del tercer ángulo interno del triángulo no adyacente a estos ángulos externos. Entonces, si tenemos una figura así y me piden calcular este tipo de ángulo, utilizo esa propiedad. ¿Ya? Tercera propiedad. La tercera propiedad me dice que el ángulo que se forma al intersectarse una bisectriz interior con una bisectriz exterior, ese ángulo es exactamente igual a la mitad del ángulo interno del triángulo no adyacente al externo. Y obviamente no se refiere a este ángulo interno, se refiere a este otro ángulo. ¿Ya? Y eso es lo que significa la tercera propiedad. O sea, si tenemos una figura así, entonces voy a utilizar esta fórmula. Este ángulo entre dos me va a dar la medida de este ángulo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿ya? En este ejemplo me dice, en la imagen se observa la llanta de una bicicleta apoyada en 3 estantes. Determina la medida del ángulo EBC. ¿Ya? Entonces, aquí vemos la bicicleta. Aquí está el ángulo EBC. ¿Sí? Perdón, BEC, o sea, a mí en realidad me está pidiendo hallar este angulito de aquí, ¿no? Este es el ángulo BEC, ¿ya? Y yo observo que la llanta representa una circunferencia, y esta llanta es tangente exterior al lado BC del triángulo ABC. Por lo tanto, este puntito de acá, este vértice de este ángulo, viene a ser el excentro. El excentro, recuérdense que viene a ser el que se forma al intersectar dos bisectrices exteriores, como el de aquí, pues, ¿no? Al intersectar estas dos bisectrices exteriores, este punto de intersección se llama el excentro. Y al intersectarse dos bisectrices interiores, este se llama incentro. Acuérdense, ¿ya? Recordando. Entonces acá este punto E es excentro, por lo tanto estos segmentos BE y EC son bisectrices exteriores. ¿Ya? Está dividiendo en dos ángulos iguales. Muy bien, entonces aquí voy a separar el gráfico, voy a trazar el triángulo ABC y voy a colocar acá el punto E con las bisectrices, ¿ya? Y esto se parece pues a la propiedad B, ¿no? Se parece a la propiedad B, ¿no? Donde este ángulo X viene a ser este de aquí, ¿no? Entonces, aquí que me decía la propiedad B, que este ángulo es igual a 90 grados menos la mitad del ángulo interno del triángulo. Entonces, en este caso igual aquí. Este X va a ser igual a 90 menos, ¿cuál es el ángulo interno del triángulo? No adyacente a estos externos sería este 40, ¿no? Entonces sería 90 menos 40 medios,
y eso sale 70 grados. Por lo tanto, el ángulo BS es igual a 70 grados. ¿Sí? Acá hemos aplicado entonces la segunda propiedad. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de aplicación de estas propiedades, ¿ya? En el siguiente ejercicio me dice, en el gráfico mostrado, acá me está dando el gráfico, me pide calcular el valor de x más y. Aquí está este ángulo x más este ángulo y. Muy bien, entonces aquí, ¿qué datos me dan? La gráfica, esta es la gráfica que me están dando, ¿ya? En este caso, pues yo observo que este ángulo con este ángulo de acá son ángulos opuestos por el mismo vértice, por lo tanto miden igual. Bien, a ver, aquí, muy bien. Entonces estamos diciendo que este ángulo es opuesto por el vértice, por lo tanto miden igual. Ok, esos son los datos que me daban. ¿Qué más otros datos me estaban dando aquí? Bueno, le vamos a poner a los vértices de la figura, le vamos a poner en este caso letras, ¿ya? A, B, C, J, L, M, le podremos poner acá, ¿ya? Muy bien, entonces a ver, vamos a ver, primero, ¿no? Dice, por ángulo entre bisectrices en el triángulo ABC. Entonces vamos a fijarnos en el triángulo ABC. Aquí está el triángulo ABC. Observamos que este segmento AM y el segmento MC son bisectrices exteriores de este triángulo ABC, ¿no? Porque si yo acá proyecto este lado, este también sería opuesto por el vértice que hay de aquí. Va a medir lo mismo, por lo tanto estos dos son ángulos iguales. Estos también son iguales, eso quiere decir que AM y MC son bisectrices. Recuerden que las bisectrices dividen el ángulo en dos ángulos iguales. Muy bien, entonces son dos bisectrices que se están intersectando en este punto. Por lo tanto, este ángulo X es el ángulo que se forma al unir estas dos bisectrices exteriores. Entonces aquí esta se parece a la propiedad B también, ¿no? ¿Sí? Donde me dice que el ángulo que se forma por dos bisectrices exteriores es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo. Esto se está cumpliendo aquí, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo. X sería igual a 90 menos el ángulo interno no adyacente a estos dos sería W. W menos, ¿no? Aquí está, B. Vamos a borrarlo porque ya está aquí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más nos dice aquí? Nos vamos a fijar ahora en el triángulo BCL, en ese triángulo. En el triángulo BCL, ¿sí? Vemos, ¿sí?, que aquí hay una bisectriz interior que está dividiendo al ángulo del vértice C en dos ángulos iguales, y por acá observamos a LJ, sería una bisectriz exterior, que está dividiendo este ángulo externo en dos ángulos iguales, ¿no? Tita, tita, ¿sí? Y por lo tanto, Y vendría a ser el ángulo que se forma al intersectar esta bisectriz interior con la bisectriz exterior. Esa también es su propiedad, ¿no? Es la propiedad donde me dice, que el ángulo que se forma por la bisectriz interior y exterior es igual a la mitad del ángulo interno del triángulo no adyacente al ángulo externo. Eso se está refiriendo a W. Por lo tanto, entonces Y es igual a este ángulo sobre 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide? ¿No? En este caso, nosotros nos están pidiendo X más Y. O sea, voy a sumar este resultado de X más este resultado de Y. Vamos a sumar 90 menos W medios más W medios. Y acá W medios menos W medios se va y me quedaría 90. Por lo tanto, el valor de X más Y es 90 grados. ¿Ya?
Muy bien, ahora sí, a continuación te toca a ti aplicar lo comprendido, resuelve este ejercicio, cópialo en tu cuaderno, desarrollalo y cuando te salga la respuesta pasas a la siguiente diapositiva para que puedas marcar. Tú puedes.